¿Capturar garantiza la victoria? En el caso del leopardo no. El momento más peligroso de la caza no es el salto, no es la persecución, ni siquiera es la mordida final. El verdadero riesgo comienza cuando la presa ya está inmóvil y el olor de la sangre empieza a viajar por la sabana. Porque una presa en el suelo no es solo alimento, es una señal. Hienas patrullando a kilómetros de distancia, leones atentos a cualquier oportunidad de apropiación, competidores más grandes, más fuertes, más numerosos. En ese escenario, el leopardo no es el dominante, es vulnerable, y entonces ocurre algo que cambia la ecuación. En lugar de defender la presa en el suelo, la arrastra hacia arriba. No es exhibición, no es impulso, es cálculo. Antes incluso de atacar, hay preguntas invisibles moldeando la decisión. ¿Hay un árbol adecuado cerca? ¿Podré cargar el peso? ¿Me están observando? ¿Compensa el gasto energético? Porque el problema no es matar, es conservar. La altura no es un gesto espectacular, es una solución estratégica frente a una desventaja estructural. Y entender por qué el leopardo sube su presa es entender cómo la inteligencia convierte la fragilidad en ventaja. La escena parece clara. Un leopardo se mueve entre la vegetación baja, el cuerpo pegado al suelo, cada paso calculado para no producir sonido. La distancia se reduce. El impulso es preciso. El impacto es definitivo. La presa cae. Desde fuera, ese es el momento de la victoria. Pero para el leopardo, ese instante no marca el final del riesgo, marca el inicio. Porque en la sabana, capturar no equivale a poseer. El olor de la sangre comienza a expandirse casi de inmediato. El sonido del forcejeo pudo haber sido escuchado. El movimiento brusco pudo haber sido observado desde lejos. Lo que para el leopardo es éxito, para otros depredadores es una oportunidad. Y aquí aparece la primera tensión estratégica. Mientras muchos depredadores dominantes pueden defender su presa en el suelo, el leopardo no siempre tiene ese privilegio. No es el más grande del territorio, no es el más fuerte, tampoco el más respaldado socialmente. Es un cazador solitario en un entorno donde la fuerza bruta y el número inclinan la balanza. Entonces surge una pregunta que redefine todo el comportamiento. ¿De qué sirve ejecutar una cacería perfecta si no puedes garantizar el acceso al recurso durante el tiempo suficiente para convertirlo en energía? Desde la perspectiva de la ecología conductual, un recurso no pertenece al individuo que lo obtiene, sino al que logra explotarlo sin ser desplazado. El valor real de la presa no está en el momento del derribo, sino en la cantidad de energía que puede ser consumida antes de que otro la arrebate. Y en ese cálculo, el tiempo es crucial. Un leopardo no puede ingerir por completo una presa grande en cuestión de minutos. Necesita horas, a veces días. Eso significa permanecer cerca, significa exposición, significa vulnerabilidad. En el suelo, la presa es visible, accesible, vulnerable. En el suelo, cualquier competidor que llegue tiene una ventaja inmediata. No necesita habilidades especiales para acceder al alimento, solo necesita imponerse. Y el leopardo lo sabe. Por eso, el problema central no es si puede cazar. El problema es si podrá conservar. Este cambio de enfoque transforma la manera en que debemos observar cada movimiento previo al ataque. El leopardo no está simplemente evaluando distancia y dirección del viento. Está leyendo el entorno de forma más amplia. Está considerando cobertura. Está registrando la estructura del paisaje. Está midiendo posibilidades futuras. Antes del salto ya existe una proyección. Si la presa cae aquí, ¿qué sucede después? Esa pregunta invisible modifica decisiones aparentemente simples. El tipo de presa importa, pero no solo por el desafío físico de derribarla. Importa por el peso que tendrá que arrastrar. Importa por el tiempo que demandará consumirla. Importa por el nivel de atracción que generará en el entorno. Una presa pequeña puede ser consumida rápidamente en el suelo con menor exposición. Una presa grande ofrece más energía, pero aumenta el riesgo de pérdida si no se gestiona adecuadamente. Y ahí aparece el dilema. Más alimento implica más valor, pero también más peligro. La inteligencia estratégica no se manifiesta únicamente en la técnica de caza, se manifiesta en la gestión posterior del recurso, en la capacidad de anticipar escenarios que todavía no ocurrieron. El leopardo no espera a que aparezca un león para reaccionar.
Su comportamiento sugiere que el riesgo ya estaba incorporado en la decisión inicial. En muchos casos, después del derribo, no comienza a comer de inmediato. Arrastra la presa, la mueve. Busca algo más que sombra, busca estructura. Ese desplazamiento posterior no es un gesto impulsivo, es una extensión de la estrategia, porque en la sabana abierta, la exposición es constante. Los sentidos de otros depredadores están siempre activos. El sonido de la actividad alimentaria puede viajar. El olor es una señal química poderosa. El movimiento atrae atención. Permanecer en el suelo es aceptar una probabilidad elevada de conflicto. Y el conflicto no solo implica perder alimento, implica riesgo de lesión. Una herida en la naturaleza no es un inconveniente menor. Puede significar incapacidad para cazar durante días o semanas. Puede significar hambre prolongada. Puede significar muerte. Entonces el leopardo evita lo que no puede ganar. No porque sea débil, sino porque comprende el costo real de una confrontación. En términos energéticos, una presa representa una inversión. La cacería exige gasto calórico, exige concentración, exige riesgo físico. Si ese recurso se pierde rápidamente ante un competidor, la inversión no se recupera, y un depredador que pierde constantemente su inversión energética no sobrevive. Aquí es donde la narrativa tradicional del depredador dominante comienza a fracturarse. El leopardo no se comporta como el rey del territorio, se comporta como un estratega en desventaja estructural. Su fortaleza no está en la imposición directa, está en la anticipación. Lo que para otros sería el final de la historia, para él es apenas el inicio de una segunda fase mucho más delicada, la fase de conservación. Conservar implica pensar más allá del momento inmediato, implica actuar en función de amenazas que aún no están presentes, pero que son probables. Implica reducir la exposición antes de que aparezca el conflicto. Y esa mentalidad cambia completamente la interpretación de su comportamiento. Porque si el verdadero riesgo comienza después de la captura, entonces cada cacería es también una decisión logística. No se trata solo de alcanzar a la presa, se trata de elegir el lugar correcto para que la victoria no sea efímera. Y esa necesidad de conservar, de proteger lo obtenido frente a competidores más poderosos, es la presión que dará forma a la solución más característica del leopardo. Pero antes de entender esa solución, debemos comprender con precisión contra qué tipo de adversarios está compitiendo realmente. Porque no es solo fuerza lo que enfrenta, es un sistema ecológico diseñado para arrebatarle el éxito. El leopardo no fracasa por falta de habilidad. Fracasa, cuando fracasa, porque el sistema en el que vive está diseñado para favorecer a otros. En la sabana africana, la competencia por alimento no es un duelo entre iguales. No es una lucha equilibrada donde dos fuerzas similares miden capacidades. Es un entorno donde la diferencia de tamaño, fuerza y número determina el acceso al recurso. Un león adulto puede duplicar el peso de un leopardo. Su estructura corporal no solo intimida, impone. Cuando aparece, no necesita luchar durante minutos para apropiarse de una presa. Su presencia reconfigura la jerarquía del espacio de forma inmediata. El leopardo entiende que una confrontación directa no es una prueba de valentía, es una ecuación con resultado previsible. Las hienas operan bajo otra lógica, pero el efecto es el mismo. No necesitan ser más fuertes individualmente, necesitan persistir. Detectan el olor, se aproximan sin prisa, observan, evalúan el nivel de determinación del leopardo. Si perciben desgaste, esperan. Si perciben duda, avanzan. A veces no atacan de inmediato. Presionan hasta que el costo de defender supera el beneficio de resistir. Ese es el escenario real. Un cazador solitario frente a competidores más grandes o más numerosos. Y aquí surge la pregunta central de este bloque. ¿Cómo compite alguien que no puede imponerse por fuerza directa? En ecología conductual, cuando un individuo enfrenta una desventaja estructural, tiene dos caminos visibles. Puede aceptar pérdidas frecuentes o puede modificar el contexto en el que ocurre la competencia. El leopardo elige lo segundo. No intenta volverse más grande que el león. No intenta superar en número a las hienas. Intenta alterar el acceso al recurso. En el suelo, el alimento está disponible para cualquiera que pueda imponerse físicamente. Es un escenario horizontal, abierto,
donde la masa corporal define jerarquías. Pero el territorio no es exclusivamente plano. Hay una dimensión que no todos explotan con la misma eficiencia: la vertical. Aquí comienza a revelarse la lógica profunda de su comportamiento. La altura no es un gesto impulsivo ni una demostración teatral de fuerza. Es una respuesta precisa ante una competencia asimétrica. Cuando el recurso permanece en el suelo, el león participa con ventaja. La hiena participa con ventaja. El conflicto es inmediato. Cuando el recurso cambia de plano, la dinámica se transforma. No todos pueden acceder con la misma facilidad, y eso altera la probabilidad de pérdida. Este cambio es sutil pero decisivo. El leopardo no elimina la competencia. Reduce el número de competidores efectivos. Limita quién puede participar. Desde el punto de vista estratégico, eso es crucial. No se trata de dominar a todos. Se trata de disminuir la cantidad de amenazas reales. La competencia asimétrica deja de ser una sentencia cuando el entorno deja de favorecer exclusivamente a los más grandes. Pero esta solución no surge de manera automática. Implica anticipación. Implica reconocer la propia posición en la jerarquía ecológica. Implica aceptar que no se es el dominante y actuar en consecuencia. Esa aceptación no es debilidad, es claridad estratégica. El leopardo no desperdicia energía defendiendo lo indefendible. No convierte cada pérdida potencial en una batalla física. Evalúa el contexto antes de que el conflicto se materialice. Y eso nos lleva a una implicación cognitiva importante. Para que esta estrategia funcione, el leopardo debe integrar información espacial, memoria del territorio y experiencia previa con competidores. Debe saber dónde los leones patrullan con mayor frecuencia. Debe reconocer señales auditivas y olfativas que indiquen proximidad de hienas. Debe calibrar el tiempo disponible antes de que el recurso atraiga atención. No está reaccionando al azar. Está tomando decisiones bajo presión ecológica. En términos energéticos, cada presa representa una inversión significativa. Perderla no es solo una frustración momentánea. Es una reducción directa en la probabilidad de supervivencia. Por eso, la prevención se vuelve más eficiente que la confrontación. La fuerza bruta es costosa. La ventaja posicional es sostenible. El leopardo convierte una debilidad estructural en un incentivo para innovar dentro de los límites que su biología le permite. No puede cambiar su tamaño corporal. No puede formar coaliciones estables como los leones. Pero puede utilizar el entorno tridimensional de manera más eficaz. Aquí es donde la altura empieza a dejar de ser paisaje y comienza a ser herramienta. Sin embargo, todavía hay algo más profundo ocurriendo. Si modificar el escenario es parte de la estrategia, entonces la decisión no comienza cuando aparece el competidor. Comienza antes de la caza. Comienza en la selección del lugar, en la proximidad de estructuras arbóreas, en la lectura del terreno. Eso significa que el momento del ataque no es aislado, está condicionado por una planificación previa, y esa planificación abre una nueva cuestión que necesitamos explorar con cuidado. El leopardo elige dónde cazar pensando ya en la posibilidad de elevar la presa, porque si la respuesta es sí, entonces la altura no es una reacción, es un componente anticipado del plan. El ataque comienza mucho antes del salto. Comienza cuando el leopardo se detiene y observa el terreno. Desde fuera, parece quietud, pero internamente hay evaluación, distancias, cobertura, rutas de escape, y algo más que no es tan evidente, estructura vertical disponible. No todos los puntos del territorio son iguales. Algunas zonas ofrecen árboles robustos, con ramas capaces de sostener peso considerable. Otras son abiertas, planas, expuestas. Cazar en un espacio sin altura cercana no es simplemente cambiar el escenario, es aceptar una probabilidad mayor de perder el recurso después. Y eso modifica el cálculo. El leopardo no puede darse el lujo de separar la caza de la logística posterior. Si la presa cae en un lugar donde no hay posibilidad de elevarla, el tiempo de consumo se vuelve crítico. La exposición aumenta. La presión de competencia se intensifica. Entonces la pregunta estratégica no es solo, ¿puedo alcanzar a esa presa? Es, ¿qué ocurre después si la alcanzo aquí? Esta es la parte invisible del comportamiento. No vemos deliberación consciente en términos humanos,
pero sí observamos patrones consistentes. Leopardos cazando con mayor frecuencia en áreas con cobertura arbórea densa, arrastrando presas hacia zonas donde la verticalidad ofrece ventaja, evitando, cuando es posible, espacios excesivamente abiertos si la presa es grande. Eso sugiere algo importante. La decisión espacial no es aleatoria. En estudios de comportamiento territorial, se ha observado que los leopardos desarrollan mapas cognitivos complejos de su entorno. No se mueven simplemente por instinto inmediato. Reconocen rutas habituales de leones, identifican áreas con mayor tránsito de hienas, registran árboles adecuados para almacenamiento. Ese conocimiento no surge en un día, es acumulativo, es experiencia convertida en estrategia. Y aquí aparece un dilema sutil. Cazar cerca de árboles ofrece ventaja posterior, pero también puede implicar desafíos durante la aproximación. La vegetación puede dificultar la persecución, la visibilidad puede reducirse, la presa puede detectar movimiento en espacios más cerrados. Nada es gratuito. Elegir un entorno con buena logística vertical puede aumentar la complejidad del ataque inicial. Elegir un espacio abierto puede facilitar el derribo, pero comprometer la conservación. Cada opción tiene costos. Eso es lo que convierte este comportamiento en algo más que una reacción automática. Es gestión de trade-offs. Es equilibrio entre eficiencia inmediata y seguridad futura. Imaginemos el momento previo al ataque. El leopardo está agazapado. La presa aún no ha detectado su presencia. A pocos metros hay un árbol con ramas gruesas, inclinadas, accesibles. Más allá, una zona abierta donde la persecución sería más directa. La decisión que tome en segundos puede determinar no solo si captura, sino si conserva. Si elige la zona abierta y tiene éxito, el arrastre posterior será más largo, más expuesto, más costoso. Si elige la zona estructuralmente favorable pero falla el ataque por menor visibilidad, habrá gastado energía sin recompensa. Ese equilibrio es constante. Desde la perspectiva cognitiva, esto implica algo fundamental. El leopardo no solo responde a estímulos inmediatos, integra información futura en la decisión presente. Evalúa escenarios probables, ajusta comportamientos según contexto. No necesita formularlo como concepto abstracto. Su sistema nervioso ha sido moldeado por generaciones de presión ecológica donde quienes no anticiparon perdieron con mayor frecuencia sus recursos. Y esa presión selecciona individuos que no solo cazan bien, sino que cazan estratégicamente. Aquí la altura empieza a aparecer no como un recurso ocasional, sino como una variable que influye incluso antes del ataque. La posibilidad de elevar la presa condiciona la elección del lugar. Eso transforma completamente nuestra lectura del comportamiento. No estamos viendo simplemente un depredador oportunista. Estamos observando a un competidor que entiende su posición en la jerarquía y actúa en consecuencia. Sin embargo, anticipar la posibilidad de subir la presa no resuelve todo, porque elevar un cuerpo que puede pesar decenas de kilos no es un gesto trivial. Implica gasto energético significativo, implica esfuerzo físico extremo, y eso abre la siguiente tensión estratégica. Si subir la presa cuesta tanto, ¿por qué el leopardo sigue haciéndolo con tanta frecuencia? La respuesta no está en la fuerza, está en la matemática del costo y el riesgo. Arrastrar una presa ya es exigente. Subirla es otra historia. Un impala adulto puede pesar lo mismo que el propio leopardo, a veces más. Después de la persecución, después del forcejeo, después del gasto explosivo de energía que implica el derribo, el cuerpo del depredador no está fresco. Está fatigado. La respiración es intensa. Los músculos acumulan tensión. Y en ese estado comienza la segunda fase. El leopardo muerde el cuello de la presa. Ajusta la posición. Busca el ángulo correcto frente al tronco. No puede improvisar. Si pierde agarre, la presa cae. Si resbala, puede lesionarse. Cada movimiento debe ser preciso. La pregunta inevitable es evidente. ¿Por qué asumir un esfuerzo tan alto cuando podría empezar a comer en el suelo? La respuesta no está en la fuerza física. Está en el balance energético. En ecología, cada comportamiento puede leerse como una inversión.
La caza consumió calorías. El arrastre consume más. La escalada añade un costo adicional significativo. Desde una mirada superficial, parecería ineficiente. Pero el cálculo no termina ahí. Si el leopardo comienza a alimentarse en el suelo y pierde la presa 20 minutos después ante la llegada de hienas o leones, toda la inversión previa queda parcialmente desperdiciada. La energía recuperada puede no compensar la energía gastada. En cambio, si eleva la presa y logra consumirla durante horas o días sin interrupción, el retorno energético aumenta de forma sustancial. El esfuerzo inicial es mayor. La recompensa potencial también. Ese es el núcleo del cálculo. No se trata de minimizar el gasto inmediato. Se trata de maximizar la energía neta recuperada a lo largo del tiempo. Subir la presa reduce la probabilidad de pérdida total. No la elimina, pero la disminuye lo suficiente como para alterar el resultado final de la ecuación. Y aquí aparece un matiz importante. El leopardo no eleva cualquier presa en cualquier circunstancia. El tamaño importa. El entorno importa. El nivel de riesgo percibido importa. Si la presa es pequeña y el área presenta baja actividad de competidores, puede consumirla en el suelo con rapidez. Si la presa es grande y el territorio está bajo alta presión, la escalada se vuelve casi obligatoria. Eso indica flexibilidad. No es una regla rígida. Es una decisión dependiente del contexto. Desde el punto de vista fisiológico, la capacidad del leopardo para realizar esta maniobra no es accidental. Sus extremidades anteriores son poderosas. Sus garras retráctiles proporcionan agarre seguro. Su mandíbula mantiene la presa firme incluso mientras el cuerpo asciende en ángulo casi vertical. Pero la biomecánica por sí sola no explica la frecuencia del comportamiento. Lo explica la presión ecológica constante. A lo largo de generaciones, aquellos individuos que lograron proteger mejor sus recursos tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. La selección natural favorece no solo la capacidad de cazar, sino la capacidad de conservar. Y conservar, en este caso, implica asumir un costo inmediato para evitar una pérdida futura mayor. Ese patrón es coherente con modelos clásicos de economía del comportamiento animal. Cuando el riesgo de pérdida es alto, los individuos tienden a invertir más en protección. Cuando el riesgo es bajo, reducen el esfuerzo defensivo. El leopardo actúa exactamente bajo esa lógica. No está exhibiendo fuerza. Está pagando un precio inicial para reducir la incertidumbre posterior, pero esa inversión tiene límites. Subir una presa extremadamente pesada puede implicar un esfuerzo tan grande que el costo se acerca peligrosamente al beneficio. Intentar escalar en un árbol inadecuado puede resultar en caída. Fallar en el intento puede atraer competidores por el ruido y el movimiento. Por eso la elección del árbol es crítica. Troncos inclinados facilitan el ascenso. Ramas horizontales robustas ofrecen plataformas estables. La estructura determina la eficiencia del proceso. Nada de esto es casual. Cada detalle influye en la probabilidad de éxito. Y aún así, el esfuerzo físico es innegable. El cuerpo del leopardo tiembla en ocasiones mientras asciende con la presa colgando. Los músculos trabajan al límite. Es una escena que, desde fuera, parece pura demostración de poder. Pero el poder aquí no es el mensaje. El mensaje es la prevención. El gasto energético no es un exceso innecesario. Es una póliza contra la pérdida. Y cuando entendemos eso, la altura deja de parecer un gesto impresionante y empieza a parecer lo que realmente es. Una decisión económica bajo presión ecológica. Sin embargo, todavía no hemos cuantificado el otro lado de la ecuación. Si subir cuesta tanto, necesitamos entender con mayor claridad qué tan frecuente y qué tan probable es la pérdida cuando la presa permanece en el suelo. Porque solo cuando evaluamos el riesgo real podemos comprender por qué la altura se convierte en una inversión recurrente. Ahora necesitamos mirar el otro lado de la ecuación. ¿Qué ocurre cuando la presa permanece en el suelo? En la sabana, el tiempo no es neutral. Cada minuto que pasa después del derribo aumenta la probabilidad de detección. El olor de la sangre viaja con el viento. Las aves carroñeras pueden descender en círculos amplios, actuando sin querer como señales visibles para otros depredadores. El ruido del forcejeo no desaparece sin consecuencias.
El leopardo no compite en silencio absoluto. Compite en un entorno donde cualquier éxito genera información pública, y esa información tiene valor. Las hienas, por ejemplo, recorren grandes distancias durante la noche. Su sentido del olfato es extremadamente sensible. No necesitan haber presenciado la caza. Les basta con identificar la señal química en el aire. Una vez detectada, se acercan con paciencia. No siempre irrumpen de inmediato. A veces esperan el momento en que el leopardo esté parcialmente saciado o distraído. Los leones, por su parte, no buscan activamente robar cada presa, pero si encuentran una oportunidad, la aprovechan. Y cuando lo hacen, la disputa rara vez es favorable para el leopardo. Estudios de campo han documentado pérdidas frecuentes de presas cuando éstas permanecen en el suelo en áreas con alta densidad de competidores. No se trata de eventos excepcionales. Son parte del paisaje ecológico. En determinadas regiones, una proporción significativa de capturas puede ser arrebatada antes de que el leopardo haya consumido una fracción sustancial del recurso. Eso cambia radicalmente la interpretación del comportamiento. Si la probabilidad de perder la presa es alta, el costo de no protegerla también lo es. Pensemos en términos simples. Si un leopardo captura una presa grande y decide no elevarla, existe una posibilidad real de que en menos de una hora aparezca un competidor dominante. Si eso ocurre, el esfuerzo de la caza se traduce en una ganancia energética mínima o nula. En cambio, si la eleva y reduce la probabilidad de acceso por parte de esos competidores, aumenta el tiempo disponible para alimentarse. Incluso si eventualmente pierde parte del recurso, la porción consumida antes del conflicto puede compensar ampliamente el esfuerzo inicial. Aquí emerge la lógica probabilística. No se trata de garantizar seguridad absoluta, se trata de alterar las probabilidades a favor propio. La altura no elimina el riesgo, lo redistribuye, lo reduce, lo hace menos inmediato. Y esa reducción es suficiente para cambiar el resultado promedio a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva de la selección natural, lo que importa no es una cacería individual, sino el patrón repetido a lo largo de la vida. Un individuo que logra conservar una mayor proporción de sus presas, acumula más energía, mantiene mejor condición corporal y aumenta sus probabilidades reproductivas. La estrategia no necesita ser perfecta, necesita ser estadísticamente ventajosa. Además, el riesgo no es solo perder alimento, es enfrentarse físicamente a un competidor más grande. Cada confrontación con un león o una hiena conlleva posibilidad de lesión, y una lesión reduce la capacidad de cazar durante días o semanas. El impacto acumulativo puede ser devastador. Entonces la altura no protege únicamente la carne. Protege al propio leopardo de entrar en conflictos innecesarios. En términos estratégicos, reduce la frecuencia de interacciones directas con oponentes superiores. Eso tiene un valor enorme, porque el objetivo no es ganar todas las disputas, es sobrevivir a largo plazo. Cuando observamos al leopardo subir una presa, es fácil concentrarse en la fuerza involucrada, pero la fuerza es el medio. La motivación profunda es la gestión del riesgo. El leopardo vive en un entorno donde el éxito individual genera inmediatamente competencia. Cada captura es una señal abierta, cada señal atrae presión. La única forma de conservar ventaja es modificar la accesibilidad del recurso. La matemática del riesgo funciona así. Si la probabilidad de pérdida en el suelo es alta y el costo de subir es moderado en comparación con esa pérdida potencial, entonces subir se convierte en la opción racional. No porque sea cómoda, no porque sea fácil, sino porque maximiza la energía neta a lo largo del tiempo. Sin embargo, todavía hay algo más interesante. Subir la presa no solo reduce la probabilidad de que un león participe, cambia quién puede participar. Y cuando el número de competidores efectivos disminuye, la dinámica de poder se transforma por completo. La altura no es solo una defensa, es un filtro. Y necesitamos entender exactamente cómo funciona ese filtro para comprender por qué esta estrategia es tan consistente en el comportamiento del leopardo. Cuando la presa está en el suelo, el acceso es universal. Cualquier depredador que llegue primero y tenga suficiente fuerza puede apropiarse del recurso.
No hay barreras, no hay requisitos técnicos, solo importa la superioridad física o numérica. Pero cuando la presa cambia de plano, algo fundamental ocurre. El acceso deja de ser automático. La altura no es solo distancia vertical, es una condición selectiva. Es un filtro que redefine quién puede competir y quién queda excluido. Un león puede ser más fuerte que un leopardo. Puede dominar en enfrentamiento directo, pero su morfología no está optimizada para escalar con agilidad. Su masa corporal juega en su contra cuando el terreno se vuelve vertical. Puede intentar trepar en ciertas circunstancias, especialmente si es joven o si el árbol es muy inclinado, pero no es su dominio natural. No es eficiente, no es seguro. Las hienas enfrentan una limitación aún más clara. Su anatomía está diseñada para resistencia terrestre, no para desplazamiento arbóreo. Incluso si logran apoyarse en el tronco, el acceso real a ramas elevadas es extremadamente limitado. Eso significa que, una vez que la presa está asegurada en una rama robusta, el número de competidores capaces de participar se reduce drásticamente. La competencia asimétrica comienza a transformarse. En el suelo, el leopardo es el vulnerable. En la altura, muchos de sus rivales quedan fuera del juego. Este cambio no elimina el riesgo por completo, pero lo redefine. En lugar de enfrentarse a todos los grandes depredadores del entorno, ahora compite solo con aquellos capaces de acceder a la estructura vertical, y ese grupo es mucho más reducido. Desde el punto de vista estratégico, esto es crucial. El leopardo no necesita dominar a todos los actores del ecosistema. Solo necesita restringir el acceso hasta que la competencia deje de ser masiva. La altura funciona como una barrera natural que no requiere confrontación directa. No hay lucha. No hay desgaste físico constante. El simple hecho de modificar la posición del recurso altera el equilibrio de poder. Esto revela una forma sofisticada de ventaja posicional. En lugar de aumentar su capacidad ofensiva, el leopardo disminuye la capacidad ofensiva de los demás. Es una estrategia indirecta. En el ámbito de la teoría de juegos aplicada al comportamiento animal, este tipo de decisión se alinea con tácticas de exclusión espacial. Cuando un individuo no puede ganar por fuerza, puede ganar controlando el acceso. La posesión deja de depender de la confrontación y pasa a depender de la estructura del entorno. Y aquí la altura no es simplemente un lugar elevado. Es un mecanismo de control. Un león puede permanecer al pie del árbol. Puede esperar. Puede intentar intimidar, pero mientras no pueda acceder físicamente a la presa, su poder queda parcialmente neutralizado. La diferencia es enorme. En el suelo, la llegada de un león implica pérdida casi inmediata. En la altura, implica tensión, pero no necesariamente derrota. Eso otorga tiempo, y el tiempo, en este contexto, es energía. Cada minuto adicional que el leopardo puede alimentarse sin interrupción, incrementa el retorno de su inversión inicial. Cada hora sin confrontación reduce el costo acumulado de la caza. El filtro vertical no es absoluto, no es impenetrable, pero reduce la frecuencia de interferencia. Y en términos evolutivos, pequeñas reducciones sostenidas en la tasa de pérdida pueden generar diferencias significativas en supervivencia. Además, la posición elevada ofrece ventajas adicionales. Desde arriba, el leopardo tiene mejor visibilidad del entorno. Puede detectar aproximaciones con mayor anticipación. Puede decidir si descender, permanecer o abandonar según la situación. La presa no solo está protegida por inaccesibilidad, sino también por información. Altura significa perspectiva, y perspectiva significa preparación. Sin embargo, este filtro no es perfecto. Existe al menos un competidor que comparte habilidades arbóreas similares, y cuando ese competidor aparece, la dinámica vuelve a cambiar. Porque la altura protege contra la fuerza bruta, pero no protege necesariamente contra inteligencia equivalente. Y eso nos lleva a una dimensión más compleja de la competencia que el leopardo enfrenta. La altura reduce la competencia, pero no la elimina. Existe un adversario que comparte casi el mismo dominio vertical. Un competidor que entiende la lógica del árbol, que posee garras retráctiles,
equilibrio preciso y la misma capacidad de ascenso. Otro leopardo. Aquí la dinámica cambia por completo. Cuando la presa está en el suelo, el conflicto suele resolverse por diferencia física evidente. Frente a un león, la decisión es clara. Frente a un grupo de hienas, la presión es directa. Pero entre leopardos, la asimetría se reduce. Ambos pueden escalar. Ambos pueden acceder al recurso elevado. Ambos están adaptados a la misma arquitectura del entorno. Eso convierte la disputa en algo más complejo. No es simplemente fuerza contra fuerza. Es experiencia contra experiencia. Es evaluación mutua. Los encuentros entre leopardos adultos suelen evitar la confrontación directa cuando el riesgo es alto. Una lesión entre competidores equivalentes puede ser devastadora para ambos. Por eso, muchas veces la tensión se resuelve mediante señales, posturas, vocalizaciones breves y evaluación del tamaño relativo. El árbol, en este contexto, deja de ser un escudo absoluto y se convierte en un espacio de negociación silenciosa. Si el intruso es más grande, más experimentado o más dominante territorialmente, el propietario original puede optar por retirarse. Si percibe ventaja, puede defender. La altura ya no filtra por capacidad física, filtra por jerarquía y evaluación de riesgo. Y aquí surge un aspecto cognitivo más refinado. Para decidir si defender o abandonar, el leopardo debe evaluar múltiples variables en segundos. Tamaño del rival, estado físico propio, cantidad de alimento restante, nivel de hambre, proximidad de otros competidores potenciales. No es una reacción automática, es una valoración contextual. Defender puede asegurar el recurso completo, pero también puede generar heridas que comprometan futuras cacerías. Abandonar implica pérdida parcial, pero preserva integridad física. Otra vez aparece el principio central que hemos visto desde el inicio. No se trata de ganar cada enfrentamiento, se trata de maximizar supervivencia a largo plazo. Cuando el competidor es equivalente, la decisión se vuelve más delicada. La altura protege contra la superioridad física masiva, pero no contra la igualdad estratégica. Sin embargo, incluso en estos casos, el hecho de que la presa esté elevada sigue ofreciendo una ventaja estructural. El acceso no es inmediato. El intruso debe escalar. Debe exponerse durante el ascenso. Eso otorga segundos valiosos al propietario original para evaluar y decidir. La estructura vertical crea fricción, y la fricción favorece al individuo que ya está en posición. Además, la frecuencia de encuentros directos entre leopardos es menor que la presencia constante de hienas o la dominancia ocasional de leones. Por lo tanto, aunque el árbol no elimina completamente la competencia, sí reduce drásticamente la probabilidad de enfrentar al tipo de rival más peligroso. El filtro sigue funcionando, simplemente no es perfecto, y eso revela algo más profundo. El leopardo no busca una estrategia infalible, busca una estrategia suficientemente ventajosa. En ecología, la perfección no es necesaria. La ventaja estadística sostenida sí. La altura convierte un entorno hostil en uno manejable. Reduce amenazas masivas a disputas ocasionales con competidores equivalentes. Cambia una desventaja constante por un riesgo administrable. Y aún así, todo esto depende de una capacidad física y técnica extraordinaria. Porque subir una presa pesada no es solo cuestión de decisión estratégica. Es una operación biomecánica compleja que debe ejecutarse con precisión absoluta. Y eso nos obliga a mirar más de cerca cómo el leopardo transforma su cuerpo en herramienta logística vertical. Desde fuera, parece una demostración de poder. Un leopardo sostiene entre sus mandíbulas el cuerpo inerte de un antílope que puede pesar tanto como él. Se aproxima al tronco, ajusta el ángulo y comienza a ascender. Pero lo que estamos viendo no es solo fuerza, es logística. La diferencia es crucial. Subir una presa no es un acto explosivo como el salto inicial de la caza. No depende únicamente de potencia muscular. Depende de coordinación precisa, distribución de peso, agarre correcto y control del equilibrio en cada centímetro del ascenso. El leopardo no arrastra la presa hacia arriba de cualquier manera. La sujeta por el cuello o la mandíbula, buscando el punto que permita estabilidad sin comprometer su respiración.
Las patas delanteras se clavan en la corteza, las traseras impulsan. El cuerpo entero funciona como una máquina sincronizada. Cada movimiento tiene que sostener dos masas combinadas en un plano casi vertical. Un error no significa solo que la presa caiga. Puede significar una caída propia. Y una caída desde varios metros con una carga adicional no es trivial. Puede provocar lesiones en extremidades, fracturas, daños que comprometan su capacidad de cazar en el futuro. Por eso la técnica importa tanto como la fuerza. El leopardo selecciona árboles con características específicas. Troncos con cierta inclinación facilitan el primer tramo del ascenso. Corteza rugosa mejora el agarre. Ramas gruesas y horizontales ofrecen plataformas seguras para depositar la presa. No todos los árboles sirven, y eso implica evaluación previa. La biomecánica del leopardo está extraordinariamente adaptada para esta tarea. Sus extremidades anteriores son poderosas, con musculatura diseñada para trepar y sujetar. Las garras retráctiles proporcionan tracción constante. La flexibilidad de su columna le permite ajustar el centro de gravedad mientras asciende. Pero incluso con esas ventajas, el esfuerzo es extremo. Después de una cacería, el nivel de fatiga es alto. Los músculos ya han trabajado al límite durante la persecución y el derribo. La escalada añade una segunda demanda intensa. Es una fase en la que la precisión es más importante que la velocidad. Y aquí aparece otro elemento estratégico. El leopardo no siempre sube inmediatamente. En ocasiones arrastra la presa hacia la base del árbol adecuado antes de iniciar el ascenso. Puede descansar brevemente. Puede asegurarse de que no hay competidores cercanos antes de exponerse en el movimiento vertical. Porque durante la escalada, su movilidad lateral disminuye. Su capacidad de reaccionar ante una aproximación repentina es limitada. El momento de subir es vulnerable. Eso significa que la decisión de cuándo ascender también forma parte del cálculo. Nada es automático. La logística vertical implica secuencia. Primero asegurar el entorno, luego posicionar la presa, después iniciar el ascenso con el ángulo correcto. Finalmente acomodar el cuerpo del animal en una rama estable, a menudo enganchándolo de forma que no pueda caer con facilidad. Ese último paso es fundamental. No basta con dejar la presa sobre la rama. Debe quedar equilibrada, atrapada entre bifurcaciones o apoyada de manera que su peso se distribuya sin deslizamiento. El leopardo actúa casi como un ingeniero estructural improvisado. Evalúa puntos de apoyo. Ajusta la posición hasta que el equilibrio es estable. La presa elevada no puede convertirse en un riesgo adicional. Y todo este proceso ocurre bajo presión temporal. Cada minuto en el suelo aumenta la probabilidad de detección. Pero subir demasiado rápido sin evaluar puede generar errores. Es una tensión constante entre urgencia y precisión. Desde el punto de vista cognitivo, esta secuencia revela algo importante. No estamos observando un comportamiento simple o reflejo. Estamos viendo una cadena de decisiones coordinadas que requieren memoria espacial, evaluación del riesgo inmediato y control motor fino. La altura no es solo un destino final. Es una operación compleja que debe ejecutarse correctamente para que la estrategia funcione. Y una vez arriba, el desafío no termina, porque subir es difícil. Pero descender con seguridad, mientras el entorno permanece incierto, es otra variable que debe gestionarse. Además, la presa elevada no elimina completamente la amenaza. Puede reducir la competencia, pero no elimina la necesidad de vigilancia constante. La logística vertical resuelve el acceso, no resuelve la incertidumbre. Y eso nos lleva a la siguiente dimensión de esta estrategia. Una vez que el recurso está protegido en altura, el leopardo puede relajarse, o la vigilancia se convierte en parte permanente del costo de conservar. La presa ya está arriba. El esfuerzo físico terminó. El ascenso fue exitoso. La rama sostiene el peso. Desde fuera, parecería que el leopardo finalmente puede relajarse. Pero la estrategia no termina con la altura. En realidad, cambia de forma. Ahora el problema no es el acceso inmediato al recurso. Es la incertidumbre permanente del entorno. Porque aunque muchos competidores no puedan trepar con facilidad, eso no significa que hayan desaparecido. Pueden estar abajo, esperando.
El leopardo no se convierte en un animal despreocupado una vez que alcanza la rama. Al contrario, su comportamiento suele volverse más atento, más sensible a sonidos lejanos, más reactivo a movimientos sutiles en la vegetación. Desde la altura, tiene ventaja visual. Puede escanear el horizonte con mayor amplitud. Puede detectar aproximaciones con segundos adicionales de anticipación. Y esos segundos importan. Si un león aparece bajo el árbol, el leopardo debe decidir si permanece, si desciende por el lado opuesto o si abandona temporalmente la presa. Si escucha vocalizaciones de hienas cercanas, puede ajustar su postura, puede reducir el ruido al alimentarse, puede retrasar el consumo hasta que la amenaza pase. La altura no elimina la necesidad de evaluación constante, la intensifica. Desde el punto de vista cognitivo, esto implica monitoreo continuo del entorno mientras realiza otra tarea exigente como alimentarse. No es solo masticar, es masticar y vigilar al mismo tiempo. Es gestionar energía y riesgo en paralelo. El leopardo no puede entrar en un estado de relajación profunda mientras come. La exposición sigue existiendo. Un competidor persistente puede permanecer debajo durante horas, esperando un descuido. El simple hecho de bajar en el momento equivocado puede revertir toda la ventaja obtenida. Aquí aparece una dimensión menos visible de la estrategia. La conservación no es un evento puntual, es un proceso sostenido. La presa elevada puede durar varios días si el entorno lo permite. Eso significa regresar repetidamente al mismo árbol. Eso significa confiar en que el recurso seguirá allí. Eso significa recordar su ubicación con precisión. Memoria espacial. La capacidad de regresar exactamente al punto donde el alimento fue almacenado es esencial. En territorios amplios y complejos, esa habilidad no es trivial. El leopardo debe integrar referencias visuales, trayectorias recorridas, puntos de orientación. Debe construir un mapa interno del espacio. La altura convierte al árbol en un depósito temporal, pero un depósito solo es útil si puede localizarse con fiabilidad. Además, la vigilancia no se limita al momento de alimentación. Incluso cuando el leopardo desciende para descansar a cierta distancia, mantiene un grado de sensibilidad hacia el entorno. Puede volver si detecta amenaza o si percibe que el riesgo disminuyó. Esto revela un patrón interesante. La estrategia de elevar la presa no es un acto aislado. Es un sistema de comportamiento que incluye evaluación previa, logística vertical, monitoreo continuo y uso de memoria espacial. Cada componente depende del otro. Si el leopardo subiera la presa pero no vigilara, perdería ventaja. Si vigilara pero no recordara con precisión la ubicación, desperdiciaría el recurso. Si recordara pero no evaluara correctamente el riesgo de descenso, se expondría innecesariamente. Todo está conectado. Y aún hay otro elemento. Desde la altura, el leopardo no solo vigila a otros, también es visible. Su silueta puede recortarse contra el cielo. En ciertas posiciones, puede delatar la ubicación del recurso. Por eso suele elegir ramas con cobertura parcial, hojas que fragmenten su contorno, ángulos que reduzcan exposición visual. No es casualidad. La posición dentro del árbol también es estratégica. Cada detalle suma o resta probabilidad de detección. La vigilancia constante implica gasto cognitivo. Mantener atención sostenida consume energía mental. Pero el costo de no hacerlo es mayor, porque la altura protege el acceso inmediato. No protege contra la paciencia del entorno. Y aquí surge una nueva dimensión que aún no hemos explorado completamente. El tiempo. Si la presa puede permanecer elevada durante días, si el leopardo puede regresar varias veces, entonces la estrategia no solo trata de espacio, trata de duración. Y cuando el tiempo entra en juego como recurso estratégico, la ecuación vuelve a transformarse. Cuando la presa está en el suelo, el reloj corre en contra. Cada minuto aumenta la probabilidad de interrupción. Cada sonido puede atraer competencia. El consumo es apresurado. La tensión es constante. Pero cuando la presa está en altura, algo cambia. El tiempo deja de ser enemigo inmediato y comienza a convertirse en recurso estratégico. Un leopardo no necesita consumir una presa grande en una sola sesión. Puede alimentarse durante horas, descender,
descansar a cierta distancia y regresar más tarde. Puede fraccionar la energía. Puede distribuir el beneficio a lo largo de varios días si las condiciones lo permiten. Eso modifica por completo la dinámica de supervivencia. Consumir todo de una vez implica permanecer expuesto en el suelo durante largos periodos. Fraccionar el consumo en altura reduce la presión continua, permite intervalos, permite recuperación física, permite reducir la intensidad del riesgo en cada momento específico. La presa elevada funciona como un almacenamiento temporal, y almacenar alimento es una ventaja enorme en un entorno impredecible. En la sabana, el éxito de caza no es uniforme. Hay días favorables y días fallidos. Hay periodos donde las presas son abundantes y otros donde la competencia es intensa y las oportunidades escasas. Si el leopardo logra convertir una captura en múltiples sesiones de alimentación, suaviza la variabilidad del entorno. No depende exclusivamente del éxito inmediato siguiente. Gana margen. Ese margen es estabilidad energética. Desde el punto de vista evolutivo, la capacidad de amortiguar fluctuaciones es valiosa. Un individuo que puede sostener su condición corporal durante días sin necesidad urgente de una nueva caza, reduce su exposición a riesgos adicionales. No necesita lanzarse a persecuciones forzadas. Puede elegir mejor el momento. La altura, entonces, no solo protege contra competidores, protege contra la imprevisibilidad. Pero esta estrategia también tiene límites temporales. La carne se descompone. El olor se intensifica con el paso de las horas. La probabilidad de detección aumenta gradualmente. Las aves carroñeras pueden señalar indirectamente la presencia del recurso. Incluso si no pueden acceder a él, su actividad aérea puede atraer la atención de otros depredadores terrestres. El tiempo es aliado, pero no infinito. Eso obliga al leopardo a gestionar ritmo. No puede prolongar indefinidamente el almacenamiento. Debe equilibrar consumo suficiente con permanencia prudente. Debe decidir cuándo regresar y cuándo abandonar. Aquí aparece una dimensión de planificación flexible. El leopardo no solo necesita recordar dónde está la presa, necesita evaluar en cada regreso si el riesgo actual es aceptable. El entorno cambia constantemente. Un territorio que estaba tranquilo puede volverse activo. Un competidor que no estaba presente puede aparecer. El tiempo convierte cada retorno en una nueva evaluación. Y esa evaluación no se basa únicamente en hambre. Se basa en señales auditivas, en huellas, en olores recientes, en experiencia acumulada sobre patrones de movimiento de otros depredadores. El árbol no es un refugio eterno. Es una herramienta que compra tiempo, y el tiempo bien gestionado se traduce en energía optimizada. Además, al fraccionar el consumo, el leopardo reduce el volumen de movimiento inmediato en el suelo. Menos desplazamientos prolongados con el estómago lleno significan menor vulnerabilidad. Puede permanecer cerca del árbol, descansando en ramas adyacentes o en zonas cubiertas. El recurso elevado redefine el uso del espacio. Ya no se trata solo de dónde cazar, se trata de dónde permanecer. El árbol se convierte en centro temporal de actividad, un punto estratégico que organiza movimientos, descanso y alimentación. Pero a medida que pasan las horas, otro factor comienza a ganar protagonismo: el olor. La carne expuesta libera señales químicas cada vez más intensas, y aunque la altura dificulte el acceso físico, no bloquea completamente la información olfativa que se dispersa en el aire. Eso introduce una nueva tensión. Si la altura protege contra el acceso directo, pero el olor anuncia la presencia del recurso, ¿hasta qué punto es realmente invisible? Porque en la sabana, lo que no se ve aún puede olerse. Y cuando el olor se convierte en señal abierta, la estrategia debe sostenerse frente a una presión creciente. La altura oculta, pero no silencia. Una presa elevada deja de ser accesible para muchos competidores, pero no deja de existir en el paisaje sensorial de la sabana. La carne expuesta libera moléculas que viajan con el viento, y en un ecosistema donde el olfato es una herramienta de supervivencia, esas moléculas son información. El leopardo puede haber resuelto el problema físico del acceso,
no ha eliminado el problema de la detección. Con el paso de las horas, el olor se intensifica. Las corrientes de aire lo transportan a distancias variables. Una hiena en desplazamiento nocturno puede captar la señal y alterar su trayectoria. Un león puede identificar que algo ocurrió en esa dirección. Incluso aves carroñeras, aunque no puedan aprovechar directamente la presa elevada, pueden concentrarse en la zona y generar actividad visible. El árbol no es una caja hermética, es una plataforma estratégica con límites. Aquí aparece una tensión interesante. Si el olor atrae atención, ¿por qué la estrategia sigue siendo ventajosa? La respuesta está en la diferencia entre saber que algo existe y poder acceder a ello. El olor puede guiar a un competidor hasta la base del árbol. Pero una vez allí, la barrera vertical sigue presente. La información no se traduce automáticamente en posesión, y eso vuelve a modificar las probabilidades. Un león puede detectar el recurso, aproximarse y permanecer debajo durante un tiempo. Pero si no puede trepar con eficiencia, su presencia se convierte en presión temporal, no en pérdida inmediata. El leopardo puede esperar, puede permanecer inmóvil, puede decidir el momento de descender. La señal olfativa genera tensión, no garantiza despojo. Desde el punto de vista estratégico, esto significa que el leopardo acepta que la invisibilidad total es imposible. En lugar de intentar eliminar toda señal, se concentra en controlar el acceso. Es una diferencia crucial. No busca ocultar completamente el recurso, busca que, aun siendo detectado, no sea fácilmente confiscado. Eso transforma la lógica defensiva. En lugar de apostar por el secreto absoluto, apuesta por la inaccesibilidad relativa. Y aún así, el olor introduce un límite temporal. A medida que pasan los días, la probabilidad de que un competidor persistente permanezca en la zona aumenta. La carne se deteriora. El beneficio marginal de conservarla disminuye. El leopardo debe evaluar cuándo el recurso deja de ser rentable. Aquí entra en juego la flexibilidad. Si el riesgo aumenta demasiado, o si el estado de la presa ya no compensa la exposición, puede abandonarla antes de consumirla por completo. Puede priorizar integridad sobre maximización absoluta del recurso. Eso demuestra una gestión dinámica del costo y el beneficio. La altura no es una solución rígida que obliga a defender hasta el final. Es una herramienta que se usa mientras mantiene ventaja estadística. Y hay otro elemento sutil. El olor no solo atrae competidores grandes, también puede atraer carroñeros menores, aves que intenten picotear desde posiciones accesibles. El leopardo, desde arriba, puede ahuyentarlos con facilidad. La altura le da superioridad frente a estos oportunistas pequeños, incluso si no bloquea completamente su presencia. La estrategia funciona en múltiples niveles, reduce competencia masiva, controla acceso intermedio, gestiona oportunismo menor. Pero todo esto depende de experiencia. Un leopardo joven no domina inmediatamente esta complejidad. No nace con conocimiento perfecto sobre cuánto tiempo puede conservar una presa antes de que el riesgo supere el beneficio. Aprende. Y ese aprendizaje ocurre en un contexto donde el error tiene consecuencias reales. Eso nos lleva a una dimensión que aún no hemos explorado. Si la altura es una estrategia refinada, si implica evaluación contextual y ajuste continuo, ¿cómo se desarrolla esa competencia? ¿Es pura programación instintiva? ¿O existe un componente de aprendizaje y transmisión conductual que moldea la eficacia de la logística vertical a lo largo de la vida? Un leopardo no nace siendo un estratega perfecto. Nace con predisposiciones, con capacidades físicas, con instintos moldeados por generaciones de selección natural. Pero la eficacia real de la logística vertical se afina con experiencia. Los cachorros observan. Durante los primeros meses de vida, acompañan a la madre en desplazamientos cortos. No participan activamente en la caza al inicio, pero presencian el proceso completo. Ven el acecho, ven el derribo y, crucialmente, ven lo que ocurre después. Ven el arrastre, ven la elección del árbol, ven el esfuerzo de ascenso. Esa secuencia repetida construye asociaciones. El recurso no termina en el suelo. El evento no concluye con la muerte de la presa. Existe una fase posterior que forma parte integral del comportamiento.
En especies solitarias como el leopardo, el aprendizaje social es más limitado que en especies altamente cooperativas. No hay transmisión cultural compleja como en primates o cetáceos, pero sí hay exposición prolongada al modelo materno durante un periodo crítico del desarrollo. La madre no solo alimenta, demuestra. Los cachorros juegan en árboles, practican escalada desde edades tempranas. Desarrollan coordinación, agarre, equilibrio. Lo que comienza como juego se convierte en habilidad funcional. Y aquí aparece una distinción importante. La capacidad de trepar puede tener base instintiva. La capacidad de decidir cuándo y por qué trepar es experiencia. Un leopardo joven puede intentar consumir una presa pequeña en el suelo sin elevarla. Puede perderla. Puede experimentar presión directa de competidores. Esos eventos generan aprendizaje. La repetición de pérdidas refuerza conductas de protección más tempranas. La presión ecológica actúa como maestro implacable. Quienes no refinan su estrategia pierden con mayor frecuencia. Quienes ajustan comportamiento aumentan sus probabilidades de conservar recursos. Desde el punto de vista cognitivo, esto implica memoria de eventos pasados y ajuste conductual futuro. No se trata de reflexión abstracta en términos humanos, pero sí de modificación de patrones según resultados previos. Si un individuo joven experimenta pérdida reiterada de presas en áreas abiertas, puede comenzar a preferir zonas con mayor cobertura arbórea. Si observa que elevar presas grandes reduce interrupciones, esa secuencia se refuerza. El comportamiento se consolida no solo por herencia genética, sino por retroalimentación ambiental. Además, la habilidad técnica mejora con la práctica. Subir una presa pesada requiere precisión. Un error puede costar energía o generar riesgo. Con el tiempo, el movimiento se vuelve más eficiente. La selección del árbol se vuelve más rápida. La evaluación del entorno se vuelve más automática. La estrategia se vuelve más fluida, y esa fluidez reduce el costo cognitivo de cada decisión. Pero hay otro elemento. No todos los territorios son iguales. Algunos tienen mayor densidad de leones, otros presentan más actividad de hienas, algunos poseen abundancia de árboles robustos, otros son más abiertos. Eso significa que la eficacia de la estrategia vertical puede variar según el entorno específico donde el leopardo crece. Un individuo que se desarrolla en un territorio con alta competencia puede volverse más sistemático en elevar presas. Otro en una región menos presionada puede mostrar mayor flexibilidad. La experiencia local importa. Eso sugiere que, aunque la base del comportamiento sea compartida por la especie, su intensidad y frecuencia pueden ajustarse al contexto ecológico particular. La inteligencia aquí no es teórica, es adaptativa. Es la capacidad de modificar la conducta dentro de límites biológicos para maximizar beneficio en un entorno concreto. Y cuando combinamos predisposición evolutiva, aprendizaje individual y presión ecológica constante, obtenemos una estrategia robusta pero flexible. La altura no es un ritual automático, es una respuesta refinada. Sin embargo, aún no hemos explorado un escenario clave. ¿Qué ocurre cuando el entorno no ofrece árboles adecuados? ¿Qué sucede cuando la dimensión vertical no está disponible? Si la estrategia depende de la estructura del paisaje, entonces debemos observar qué hace el leopardo cuando esa estructura desaparece, porque ahí es donde descubrimos si la altura es el objetivo o solo una manifestación de un principio más profundo. La estrategia del leopardo parece depender de los árboles, pero los árboles no siempre están disponibles. Existen regiones más abiertas, sabanas menos densas, zonas donde la cobertura arbórea es escasa o insuficiente para sostener una presa pesada. En esos escenarios, la dimensión vertical se reduce, el filtro competitivo desaparece o se vuelve limitado. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué hace el leopardo cuando no puede subir? Aquí es donde descubrimos que la altura no es la estrategia en sí misma. Es una herramienta dentro de un principio más amplio. Cuando el entorno no ofrece estructura vertical adecuada, el leopardo ajusta su conducta. Puede arrastrar la presa hacia vegetación densa, buscando camuflaje en lugar de elevación. Puede consumir con mayor rapidez,
priorizando velocidad sobre almacenamiento. Puede seleccionar presas más pequeñas, reduciendo el tiempo necesario para completar la ingesta. La lógica subyacente permanece intacta. Reducir la probabilidad de pérdida. Si no puede limitar el acceso mediante inaccesibilidad física vertical, intenta limitar la detección mediante ocultamiento horizontal. Si no puede prolongar el consumo en múltiples sesiones, intenta minimizar el tiempo total de exposición. El principio estratégico no cambia. Cambian las herramientas. En territorios con menor densidad de competidores dominantes, el leopardo puede mostrar menor frecuencia de elevación incluso cuando hay árboles disponibles. La presión ecológica es menor. El riesgo estadístico disminuye. El costo de subir puede no justificarse en cada evento. Eso confirma que la conducta no es automática. Es dependiente del contexto. Desde la perspectiva de la ecología conductual, esto demuestra flexibilidad adaptativa. El leopardo no ejecuta un patrón rígido independiente del entorno. Ajusta intensidad, frecuencia y modalidad de protección según variables locales. Cuando la competencia es intensa, la altura se vuelve casi obligatoria. Cuando la competencia es moderada, puede alternar estrategias. Cuando la competencia es baja, puede priorizar eficiencia inmediata. Este ajuste fino revela que lo que está en juego no es la acción de trepar en sí misma. Es la gestión del riesgo. Si la estructura del paisaje limita la posibilidad vertical, el leopardo no abandona la lógica estratégica. Reconfigura su comportamiento dentro de los límites disponibles. Y eso es crucial, porque demuestra que la inteligencia no reside en un gesto específico, sino en la capacidad de aplicar un principio bajo distintas condiciones. La altura es poderosa porque transforma desventaja física en ventaja posicional. Pero si esa transformación no es viable, el leopardo busca otras formas de reducir la asimetría. Puede elegir momentos del día con menor actividad de competidores. Puede desplazarse hacia microterritorios menos transitados. Puede abandonar parcialmente una presa si detecta riesgo creciente. La prioridad no es maximizar cada recurso hasta el último gramo. Es mantener una relación favorable entre energía obtenida y riesgo asumido. Esto nos lleva a una conclusión importante. La altura no define al leopardo. Lo define su capacidad de convertir el entorno en aliado. Cuando el entorno ofrece verticalidad, la usa. Cuando ofrece cobertura, la explota. Cuando ofrece oportunidad temporal, la aprovecha. El principio es constante. La ejecución es variable. Y aquí estamos listos para cerrar el arco central de este análisis. Porque si la altura es solo una manifestación visible de algo más profundo, entonces necesitamos identificar la regla invisible que organiza todo el comportamiento. No es solo subir, no es solo evitar leones, es algo más estructural, algo que transforma desventaja en ventaja sin necesidad de fuerza superior. Hasta ahora hemos hablado de altura, de árboles, de logística vertical, de competencia asimétrica. Pero si miramos con cuidado, la altura no es el núcleo de la estrategia, es su expresión visible. El verdadero principio que organiza todo el comportamiento del leopardo es más profundo. Es la búsqueda sistemática de ventaja posicional. En el suelo, el leopardo está en desventaja frente a leones y hienas. Esa desventaja no puede eliminarla. No puede cambiar su tamaño corporal. No puede formar manadas estables. No puede intimidar colectivamente. Entonces no compite donde pierde. Compite donde el entorno altera la ecuación. La altura es una forma de cambiar el tablero sin cambiar las piezas. Eso es lo que la convierte en una solución estratégica sofisticada. El leopardo no incrementa su poder absoluto, incrementa su poder relativo. En el plano horizontal, el recurso es accesible para todos. En el plano vertical, el acceso se restringe. La competencia masiva se convierte en competencia limitada. La amenaza inmediata se transforma en presión administrable. Eso es ventaja posicional, no es fuerza superior, es control del acceso. Y este principio aparece repetidamente en el comportamiento animal. Individuos que no pueden dominar por confrontación directa buscan microambientes donde sus características se vuelven relevantes. Peces que se refugian en grietas donde cuerpos mayores no caben.
aves que anidan en acantilados inaccesibles, pequeños mamíferos que usan madrigueras estrechas. El leopardo aplica esa lógica a un recurso móvil. Convierte el alimento en algo menos accesible. Eso requiere anticipación. Requiere reconocer limitaciones propias y ajenas. Requiere integrar información espacial con evaluación de riesgo. No es simplemente subir. Es entender que el conflicto no se gana aumentando fuerza, sino modificando condiciones. Y esa modificación ocurre antes, durante y después de la caza. Antes, cuando elige el lugar. Durante, cuando decide arrastrar. Después, cuando vigila y administra el tiempo. Todo responde al mismo principio: reducir la probabilidad de pérdida sin entrar en confrontaciones innecesarias. Este tipo de estrategia es especialmente relevante en entornos donde la competencia es estructuralmente desigual. Cuando la asimetría es permanente, insistir en competir en el mismo plano es ineficiente. Cambiar de plano es más rentable. La altura es la forma concreta de ese cambio. Pero el principio podría expresarse de otra manera si el entorno fuera distinto. Eso explica por qué el comportamiento es flexible cuando no hay árboles. El leopardo sigue buscando ventaja posicional, aunque la herramienta cambie. Lo esencial no es el árbol, es el reposicionamiento. Y cuando observamos esta conducta bajo esa luz, la narrativa cambia. Ya no estamos viendo un depredador fuerte haciendo algo impresionante. Estamos viendo un competidor que entiende su posición en la jerarquía ecológica y actúa en consecuencia. Acepta que no es el dominante absoluto, y en lugar de luchar contra esa realidad, la rodea. Eso es inteligencia adaptativa. No es cognición abstracta en términos humanos. Es integración funcional de información ambiental para maximizar supervivencia. Cada vez que un leopardo sube una presa, está ejecutando una decisión que transforma una desventaja corporal en una ventaja estructural. Y ese gesto, repetido miles de veces a lo largo de generaciones, consolida un patrón que define la especie. Sin embargo, aún podemos profundizar más. Porque la ventaja posicional no solo protege alimento, también redefine identidad ecológica. Y eso merece un último análisis antes de cerrar completamente esta historia. Si miramos la sabana desde lejos, parece que la jerarquía es simple. El más grande domina, el más fuerte impone, el más numeroso desplaza. Pero el leopardo no encaja cómodamente en esa lógica. No es el mayor felino del territorio, no lidera grupos, no controla extensiones abiertas mediante presencia colectiva. Y aún así, persiste. No lo hace compitiendo en el mismo plano que sus rivales. Lo hace redefiniendo el plano. Eso es lo que realmente significa subir la presa a un árbol. No es un gesto espectacular. No es una demostración teatral de potencia. Es una declaración silenciosa de estrategia. El leopardo entiende, en términos funcionales, que el conflicto directo con leones y hienas es una ecuación desfavorable. Cada enfrentamiento innecesario aumenta el riesgo de lesión. Cada lesión reduce su capacidad futura de cazar. Cada pérdida frecuente de presas erosiona su balance energético. En lugar de intentar dominar el sistema, aprende a moverse dentro de sus límites. Esa es la clave. No busca superioridad absoluta. Busca superioridad contextual. Cuando eleva la presa, está cambiando el contexto donde ocurre la competencia. Está desplazando el conflicto hacia un espacio donde sus habilidades específicas, su cuerpo ágil, su capacidad de trepar, se vuelven decisivas. Convierte una desventaja horizontal en una ventaja vertical. Eso no es fuerza, es arquitectura estratégica. Y aquí emerge la regla invisible que organiza todo el comportamiento que hemos analizado. En entornos donde la competencia es inevitable y la asimetría es permanente, sobrevivir no depende de eliminar rivales, sino de limitar su acceso. El leopardo no necesita que los leones desaparezcan, no necesita que las hienas dejen de patrullar, necesita que, en el momento crítico, no puedan participar eficazmente. Eso es suficiente. La altura actúa como frontera, como filtro, como mecanismo de exclusión selectiva. Y esta lógica tiene implicaciones más amplias. La inteligencia animal no siempre se manifiesta en cooperación compleja o en herramientas sofisticadas. A veces se expresa en algo más simple,
y al mismo tiempo más profundo. Reconocer el propio lugar en la estructura del sistema, aceptar límites biológicos y dentro de esos límites, identificar variables manipulables. El leopardo no puede cambiar su tamaño, pero puede cambiar la posición del recurso. No puede impedir que el olor viaje con el viento, pero puede impedir que el acceso sea inmediato. No puede eliminar el riesgo, pero puede redistribuirlo. Eso es pensamiento estratégico en términos ecológicos. Y cuando esta conducta se repite generación tras generación, deja de ser un truco aislado y se convierte en identidad funcional. El leopardo no es el depredador dominante de la sabana. Es el especialista en ventaja posicional. Su éxito no depende de intimidar, sino de anticipar. No depende de imponerse, sino de reconfigurar. Cada presa elevada es una declaración silenciosa de ese principio. La sabana sigue siendo peligrosa. Los competidores siguen existiendo. El riesgo nunca desaparece. Pero el leopardo ha aprendido que sobrevivir no es cuestión de fuerza bruta. Es cuestión de elegir dónde se decide la batalla. Y cuando observamos ese momento en que el cuerpo manchado asciende por el tronco con una presa colgando de sus mandíbulas, ya no vemos solo potencia muscular. Vemos una mente adaptativa operando dentro de un sistema complejo. Vemos cálculo bajo presión. Vemos gestión de riesgo. Vemos transformación de desventaja en estructura defensiva. La altura no es casualidad, es defensa. Y en un entorno donde muchos luchan por lo mismo, no siempre gana el más grande. Gana el que entiende que el poder no está en dominar el terreno, sino en cambiarlo.